¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Una Mejor Versión de mí. Yo soy Carol Orlandi y estoy súper agradecida de estar hoy con ustedes. Le doy gracias a María Visión por este espacio. Y bueno, hoy quiero hablar de un tema que para mí hay veces es difícil como expresarnos, y es el de pronto cuando estás en dolor o en sufrimiento y cuando le dices a Dios: Señor, yo entiendo que tú vas delante de mí, pero esto es complicado. Y para esto, para este episodio, tengo un invitado que amo muchísimo y es mi hijo, que otra Hola, vez ¿cómo estás? está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Santi? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarme. Claro. Bueno, y quería comenzar este episodio con un versículo que es 2 de Corintios, el 4:17, que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y este versículo es un recordatorio de que las dificultades que enfrentamos en la vida son temporales y que en comparación con la eternidad y la recompensa que Dios tiene para nosotros, son tan pequeñas y tan diminutos estos desafíos, pero que nos importa muchísimo con la actitud que nosotros enfrentemos a cada desafío en nuestra vida. Y bueno, lo primero que te quería decir, lo que yo sé que tú lo sabes, es que Dios no es el autor del sufrimiento, Dios no es el autor del dolor. Hay veces que mucha gente nos pregunta: óyeme, ¿por qué si Dios existe tanto dolor? ¿Y por qué si Dios existe hay niños sufriendo? ¿Y por qué si Dios existe unos tienen y otros no? Y quiero recordarles que Dios no es el autor de nuestro sufrimiento. Dios no es el autor de nuestro dolor. El plan de Dios, el plan perfecto de Dios y de nuestro Señor Jesucristo nunca fue que nosotros sufriéramos. El plan perfecto de Dios era estar siempre en felicidad, pero el dolor y el sufrimiento es una de las consecuencias que nosotros tuvimos al pecar. Cuando le abrimos la puerta al pecado, ahí empieza ese momento de dolor que lo vamos viendo desde que Dios nos dice en la Biblia, y a la mujer le dice: y cuando tengas un hijo sufrirás y con dolor tendrás ese hijo. Y después viene otra vez, vemos el dolor cuando de pronto el momento entre Caín y Abel, y vamos viendo por repetidas ocasiones en la Biblia que el dolor siempre ha estado, que nos toca enfrentarlo mientras estemos aquí en la tierra. Así que, bueno, ¿tú qué piensas de eso? No, sí, o sea, lo que estabas diciendo tú, más que el sufrimiento, pienso que es algo, pues, es algo normal, porque no se puede decir que el sufrimiento es algo que le pasa a todo el mundo, pero el hecho de que sea normal no significa que está bien, porque hay muchas cosas hoy en día que se han vuelto normales o que la gente dice: ah, pero eso le pasa a todo el mundo hace eso, no significa que está bien. Entonces, lo que estás diciendo tú, que el sufrimiento no es diseño de Dios, pero Dios es tan bueno que Él usa el sufrimiento para enseñarnos y para, digamos que, para prepararnos, porque de todos modos el sufrimiento es lo que pasa cuando uno decide desobedecer a Dios. Y en la desobediencia, pues como un padre, digamos que le toca castigar a su hijo, Dios no nos pone el sufrimiento, pero cuando nosotros decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, sufrimos, porque pues la voluntad de Dios es perfecta, el plan de Dios es perfecto. Y cuando nosotros decidimos escoger, digamos que nuestro propio, Nuestra voluntad. nuestra voluntad y nuestro camino siempre termina en destrucción, en muerte, porque el pecado le da vida a más pecado y eso siempre termina mal. Entonces es importante obedecer a Dios y cuando uno cae en sufrimiento, aprender de su sufrimiento para la próxima vez
saber qué hacer y qué no hacer y cómo agradar a Dios. Tú hablaste de algo muy importante que fue también cuando dijiste como que hay veces que nosotros caemos en el sufrimiento por la desobediencia, ¿verdad? Pero también hay veces que caemos en un dolor o en sufrimiento porque de pronto hay cosas hay dolores y sufrimientos que vienen porque nosotros mismos lo decidimos con nuestras acciones, como consecuencia de nuestras acciones, pero también hay sufrimiento y hay dolor que de pronto nos viene porque simplemente era parte de nuestra vida. Y como por ejemplo una enfermedad. De pronto una enfermedad, tú dices como que, ¿por qué me tiene que pasar esto? Porque la primera pregunta siempre es hacia Dios, ¿por qué me pasa eso? Pero hay veces, y estuve leyendo y escuchando algunos otros podcasts que me encantaron porque decía que nunca lo vemos así, pero hay veces una enfermedad puede ser un regalo. Wow, pero ¿cómo me vas a decir que una enfermedad va a ser un regalo? O sea, ¿quién dice que una enfermedad puede ser un regalo? Bueno, desde el punto de vista de la conexión que tú tengas con Dios, hay veces esa enfermedad es la que te pone de rodillas ante Dios y te da el momento para comunicarte con Él, con tu padre, con tu hermano, con tu todo. Esa enfermedad es la que te da el regalo de poder de pronto acercarte a Él y que Él haga su propósito y que Él te transforme. Entonces, no solo hay dolor por nuestras consecuencias, sino que también hay dolores que son adquiridos de pronto por el pecado de mucho tiempo atrás o de pronto simplemente por el pecado que hay en este mundo. Entonces, en ese momento, lo más importante es reconocer que el sufrimiento y que el autor no es Dios, sino empezar a buscar cómo puedo yo transformar esto que me está pasando, esto que yo siento y de pronto empezar a reconocer que ahí también está Dios, que Jesús mismo sufrió por nosotros en una cruz y cómo yo de la mano de Dios puedo de pronto fortalecerme y transformarme. Por eso siento que el sufrimiento o el dolor es una herramienta de crecimiento. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, exactamente lo que estabas diciendo tú, que uno del sufrimiento, pienso que hay una decisión cuando uno sufre, o se puede quedar sufriendo o puede cambiar, puede aprender y decidir seguir adelante con Dios. Y aquí tengo un versículo que dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, a ese es Romanos 5, versículo 3 al 5. Y lo que nos dice ese versículo es que, digamos que a raíz del sufrimiento, uno aprende y quizás uno se acerca más al propósito que Dios tiene para uno. Y pienso que eso es súper importante, siempre sacarle un aprendizaje al sufrimiento, saber que uno no sufre en vano y entender que lo que Dios permite es fortalecer, para fortalecerte y para algún día darle la gloria a Dios. Así es. Y por ejemplo, hay veces que durante ese proceso de pronto Dios nos llena más de fe, nos llena más de fortaleza. Hay veces que durante ese proceso Dios de pronto nos hace más compasivos. Yo no sé, pero yo he pasado procesos que de pronto en un momento era más soberbia y al pasar por pruebas y procesos, de pronto Dios me hace más compasiva al dolor de otro, porque de pronto, wow, yo viví esto, de pronto yo viví la pérdida de un hijo en cierto momento, entonces mi compasión hacia las mujeres que de pronto no están teniendo su hijo o que están de pronto batallando por un divorcio o por una custodia, yo me hago compasiva a ese dolor, o de pronto las mujeres que han pasado por un cáncer se hacen compasivas a de pronto ayudar a esas mujeres, y así también en este proceso te puedes hacer más sabia, más fuerte. Y yo también quería mencionar otro versículo que es la primera de Pedro, del 6 al 7, que dice, versículo 1 del 6 al 7, que dice, en esto se regocijan, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que sufrir diversas pruebas. Estas han venido para que la fe de ustedes
sea mucho más preciosa que el oro y sea probada. O sea, como que siempre si estás con Dios, Dios se va a glorificar en ese dolor, aunque el proceso sea de pronto largo. Ahora, aquí es donde quiero llegar, que hay un proceso de luto, ¿verdad? En tu dolor. Hay un proceso que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, de pronto perdí a una persona que amaba, o de pronto perdí a mi padre, y hay un proceso de luto, de saber que perdiste a esa persona, de entender y de sufrir porque te duele. Pero ¿cuánto va a durar tu proceso de luto? ¿Por cuánto tiempo te vas a revolcar en ese dolor o vas a decidir salir de él? ¿Me entiendes? Porque yo creo que es importante cuando pasamos un proceso de doloroso, de pronto reconocerlo, sufrirlo, pero llega un punto en que tú tienes que decir, necesito salir de ahí para que Dios siga haciendo su obra. Y aquí hay un versículo súper importante en la Biblia en donde Dios le pregunta a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a llorar a Saúl? ¿Qué es el proceso de luto? ¿Por cuánto tiempo vas a llorar? Así que, por ejemplo, aquí podemos hablar un poquito tú sabes que todo trauma, todo dolor tiene como varios puntos, ¿verdad? Tiene varias etapas, ¿verdad? Y la primera etapa, ¿cuál es la etapa? La primera etapa, ¿te recuerdas? La etapa de negación, ¿verdad? ¿Cuál es la etapa de negación? De pronto tú me puedes dar un ejemplo de la etapa de negación. Pues, digamos que cuando a uno le pasa algo, uno lo niega. O sea, uno dice, no, pero esto no está pasando, o esto lo puedo cambiar, o No puede puede ser ser, o diferente. sea, Ajá. no, esto No no se es lo cree. así, exacto, esto no puede ser, o por ejemplo, si tienes a veces tú dices, estás en negación, o sea, no reconoces qué está pasando, ¿verdad? Y después de esa negación de que tú dices como que no puede ser, no lo puedo creer, esto no puede estar pasando así, de pronto intentas buscar a la persona nuevamente, o si no es eso, de pronto estás, si tienes una pérdida, por ejemplo, una pérdida de un padre al principio, es como esa negación de no puede ser, necesito como buscar una salida a esto que me está pasando, y entonces viene la segunda etapa, y la segunda etapa, ¿cuál es? El enojo. Entonces ahí vemos cuando esa persona de pronto, bueno, tú puedes darme un ejemplo de ese enojo, o sea, de pronto te molestas con alguien que está cercano a ti, o de pronto le das a la puerta, o de pronto gritas, o de pronto, sí, hay un momento en que estás enojado. Hay veces que desafortunadamente te enojas hasta con Dios. Y creo que esto es sumamente importante en el proceso de dolor y sufrimiento, no enojarnos con Dios, porque Dios siempre tiene un propósito y tiene una salida y tiene un mejor camino para ti. O sea, dicen que para el que ama a Dios, todo, absolutamente todo es para bien. Entonces, podemos tener derecho de pronto a enojarnos, pero yo pienso que nunca debemos enojarnos con Dios. ¿Qué dices tú del enojo? Pues, cuando digamos que algo no sale de tu manera, uno se tiende a enojar y es normal, porque todo el mundo pasa por ese proceso de luto, pero como dices tú, es importante no quedarse en el enojo, porque varias veces lo que quiere el enemigo, lo que quiere el diablo es que uno se quede enojado con Dios. Y varias veces uno se pregunta, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿por qué me hiciste esto? Pero lo que estábamos diciendo antes, que el sufrimiento no viene de Dios. El sufrimiento no está en el diseño original de Dios, pero Dios usa ese sufrimiento para que uno pueda aprender y pueda volverse en una mejor versión De de ti sí mismo, mismo, ajá, exacto. y para poder glorificarlo a Él. Y entonces, cuando uno se siente enojado, cuando uno se siente, digamos que no tiene esperanza ni nada, es importante recordar lo que dice este versículo, Jeremías 29, versículo 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y entonces yo creo que durante tu proceso de luto, ya sea la negación o el enojo o lo que venga después, es importante saber que Dios está contigo,
y Él te acompaña en medio de tu sufrimiento. Él no es el autor de tu sufrimiento, pero Él te acompaña y puede ser tu consuelo. Aunque te sientas solo, porque hay momentos que enfrentamos de dolor y sufrimiento que me siento tan sola, me siento vacía. O sea, tú sientes como que ese Dios tuyo no está ahí, pero no, Dios siempre está. Dios siempre está a tu lado, de tu mano. Lo que pasa es que de pronto nosotros tenemos como que silenciar todas esas voces de dolor y sufrimiento o esos cuestionamientos para empezar a ver que sí está ahí conmigo, que sí está de pronto llorando conmigo, que sí de pronto está esperando que yo tome la decisión de decirle, ¿sabes qué, Señor? No puedo más, te entrego esto para Él empezar a actuar, porque creo que debemos como que entregárselo a Él. Y bueno, después del enojo viene como la negociación, ¿verdad? Y es cuando empezamos a decirle a Dios, bueno, Señor, si tú me devuelves esto, si tú me das esto, si yo puedo de pronto tener esto, yo te prometo que yo voy a dejar de hacer esto. O yo te prometo que hay unos que dicen, me arrodillo de aquí a que termine la Florida. O hay otros que dicen, bueno, Señor, te entrego, no como helado por tanto tiempo, que es el proceso de negociación con Dios. Pero hay veces este proceso de negociación tampoco te devuelve lo que tú quieres. Y ahí pasas de la negociación a la depresión. Y el momento de depresión es de pronto uno de los más fuertes en la etapa del sufrimiento, porque es donde estás triste, donde nada te consuela, donde de pronto llegan tus amigos a tratar de restaurarte y de alegrarte, y tú de pronto estás hundido en esa oscuridad o en esa cueva, que es el momento. Dicen que el momento de la depresión en la etapa del dolor es como la cueva oscura en donde no sientes que hay luz. ¿Qué puedes decir tú de esa parte? Pues uno cuando sufre siempre, siempre le duele. Creo que como humanos, creo que es imposible que no nos duela perder algo, perder a alguien, pasar por un mal momento. Pero hay veces que, por ejemplo, cuando uno está enojado con Dios, lo que estábamos hablando antes, uno se enoja con Dios, y entonces cuando uno tiene esa perspectiva, digamos, de estar rabioso con Dios, uno, digamos, que piensa que Dios no está con uno, porque uno dice, bueno, Dios es el que me está haciendo esto, entonces Él no está conmigo, Él está en contra de mí. Pero la realidad es que puede que tú estés en contra de la voluntad de Dios. Ajá. O puede ser que pues pasó algo, porque la vida es injusta, pero Dios es un Dios justo, y que al final de todo está trabajando por medio de todo o sea, dentro de todo el mundo, y usa todo lo que le pasa a uno, lo que el enemigo quiere usar para lo malo, Para robarte, para robar, Dios lo usa para para glorificar, fortalecerte. y para glorificarlo a Él. Y entonces este versículo, 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 a 4, dice aquí, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Eso es muy cierto, porque por ejemplo hay veces que Dios te pasa por procesos y uno no entiende el proceso, pero después te das cuenta más adelante en tu caminar que Dios de pronto te ha pasado por ese fuego para que tú de pronto seas esa mujer que de pronto, vamos a poner, hay gente que ha pasado por etapas de pronto de pérdidas, como vamos a poner el aborto, y de pronto han pasado por momentos y Dios las ha restaurado y las ha sanado, y esas mujeres más adelante pueden ser esa bandera de fortaleza para otras mujeres que están pasando por un proceso, y evitar que ellas de pronto cometan los mismos errores y sufran ese dolor que ellas ya pasaron, pero el Señor las levanta, y después ni siquiera, o sea, a pesar de su dolor, el Señor las levanta, mira, se me paran los pelos, y las hace bandera para levantar otras mujeres. Y bueno, después de la depresión, ¿verdad? En donde sientes que la vida no va a funcionar sin eso que perdiste, sin lo que ya no tienes, llega lo más importante del proceso, que es la aceptación. Y la aceptación creo que es
fundamental, porque en la aceptación es cuando reconoces que Dios siempre tiene un plan maravilloso para ti, un plan perfecto, que no importa lo que estés pasando en el momento, porque yo sé que hay procesos dolorosos, yo sé que hay procesos que duelen, yo sé que hay procesos que no se entienden, o sea, yo he pasado por procesos de pronto de pérdida, de pronto de cosas económicas o de pronto de pérdidas de pronto de una pareja o de pronto cosas que quiero y que en ese momento tengo que aceptar, y no es fácil aceptar cosas que de pronto te duelen. Pero yo pienso que cuando llegamos al proceso de la aceptación, a la etapa de la aceptación, cuando aceptas la pérdida y empiezas es donde empiezas a recuperar tu gozo, porque le permites al Señor actuar, donde empiezas a recuperar tus fuerzas, donde empiezas a recuperar que Dios a saber que Dios tiene algo nuevo para ti. Y empiezan porque hay veces que tenemos yo no sé si ustedes han visto esa imagen de Jesús y está la niña con un osito. Yo siempre le hablo a las personas cuando le quiero hablar de algo que necesitan soltar, no sé si has visto esta imagen de Jesús con la niña y el osito, y tiene un osito así de pequeño y ella está con su osito como esto es mío y es lo único que tengo. Y Jesús está con una mano diciendo, dame ese osito, que es todo lo que significa, todo lo que tienes, que significa tanto para ti. Pero Él tiene atrás este oso enorme, igualito al que ella tiene, pero gigante, que le triplica el tamaño al oso, y así es la vida. A veces nosotros no queremos entregar algo cuando Dios tiene un universo entero detrás. Entonces es súper importante transicionar estas etapas, porque los expertos dicen que cuando nosotros no hacemos la transición de cada etapa en el proceso de dolor, siempre terminamos a volver a la etapa número 1, que es la etapa de la negación. Y ahí el proceso de luto o de dolor sería demasiado largo porque no llegamos a aceptar, pero cuando aceptamos ya es como que pasos hacia adelante de la mano de Dios. Y bueno, aquí también viene algo que cuando aceptamos, o sea, Jesús nos deja, por eso Jesús dice, mira, yo me tengo que marchar, tengo que sentarme a la derecha del Padre, pero les voy a dejar al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Y en ese momento que nosotros no estamos entendiendo, por eso yo creo que es tan importante la oración, ¿verdad? Y orar por de pronto, cuando la persona lo permite, orar por el corazón de la persona o por la situación de la persona, y de pronto orar porque Dios se apodere de tu dolor y permitirle a Dios que tome control y que vaya sanando y que vaya recuperando y que vaya restaurando todo aquello que está en ese momento de pronto marchito, dañado. Así que Jesús comparte por medio del Espíritu Santo nuestro sufrimiento. En el mundo, dice la palabra, que en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús siempre vence. Por eso es que también el sufrimiento nos acerca a Dios. ¿Cómo tú crees que el sufrimiento nos puede acercar a Dios? Pues yo pienso que cuando uno sufre, hay veces que cuando algo malo le pasa a uno es que la fe de uno se demuestra de verdad. O sea, por ejemplo, hace poco algo me pasó a mí y pues mi primera reacción que fue orar. Me puse a orar, me puse a arrodillarme, a cantar. Em, y bueno, puede que hay veces que uno ora y uno pide, pero hay veces que no pasa de la manera que uno quiere que pasen las cosas. Y hay veces que uno no lo entiende y uno se pone rabioso con Dios. Después empieza a preguntarse, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice yo? Si yo no soy malo, exacto. Ajá. Pero es importante saber que el plan de Dios no es nuestro plan. Y el plan de Dios es algo que no podemos entender y es algo que no podemos, digamos que contener en No nuestros podemos pensamientos. visualizarlo todo, Ajá. o sea, no podemos en su totalidad, sino nosotros estamos viendo como nuestro momento, pero no vemos más allá de todo lo que de pronto Dios tiene para nosotros. Sí, y aquí hay un versículo, Isaías 55, versículos 8 a 9, que dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que
de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. O sea, la voluntad de Dios es algo que no podemos entender. Digamos que hay veces que uno se aferra a ciertas cosas, pero es importante es aferrarse a Dios. Exacto, en el Entender proceso. que aquello que estamos perdiendo, o aquello, o sea, lo que nos está pasando a nosotros, no lo necesitamos para vivir. Lo que necesitamos realmente es Dios. Sí, ahora no es fácil, tú sabes, es muy fácil decirle a una persona, o sea, aférrate a Dios eh, durante el dolor y durante el proceso. Como te digo, se vale sufrir, se vale llorar, se vale. Hay veces que tú dices, mira, ¿sabes qué? Acepta la voluntad de Dios, pero eso no significa que no puedas No, llorar. claro, claro. Eso no significa que de pronto no puedas sentir rabia en momentos. Todo es válido. O sea, hay personas que se toman más tiempo que otros, hay procesos más pequeños, hay otros más largos. Pero lo importante yo pienso que cuando alguien te hace daño, vamos a poner el ejemplo de cuando alguien te hace daño, es perdonar, ¿verdad? Y hay veces perdonarte a ti también, porque en el proceso de pronto cuando queremos que algo vuelva a ser como antes, empezamos a culparnos. Y la culpa hacia otros nos daña, como también de pronto culparnos a nosotros mismos, pensando que nosotros fuimos los que hicimos algo malo o algo indebido. La culpa también, perdonar, hay que perdonar tanto al que te hizo daño como a ti mismo, ¿verdad? Porque de pronto sí, de pronto tú cometiste un error, de pronto no, pero es importante perdonar para salir, para marchar hacia adelante. Y bueno, todo dolor tiene un proceso, todo dolor tiene un propósito. Siempre Dios en el dolor nos transforma, nos liberta. Dice que el oro se prueba en el fuego y el hombre se prueba en la adversidad. Este es Proverbios 17:3. Miren qué profundo esta frase. El oro se prueba en el fuego, porque el oro, aunque pase por fuego, es oro. Y el hombre en la adversidad, porque cuando estamos en la adversidad es importante reconocer a Dios como control, ¿me entiendes? Y como dices tú, aferrarnos a, a Dios. De pronto en nuestro dolor, poder de pronto soltar todo lo pesado, ¿me entiendes? Porque a veces lo que pesa no nos hace avanzar. Hay piedras que pesan, hay dolores que pesan tanto que no podemos avanzar, pero en Dios hay consuelo, en Dios hay amor, en Dios hay entendimiento, en Dios hay fortaleza, en Dios hay fe. Y yo pienso que aunque el proceso sea doloroso, lo que estemos viviendo cuando nos agarramos fuertemente de Dios, de Jesús, de María, ¿me entiendes? El proceso se hace menos doloroso y poco a poco te va fortaleciendo y Dios va abriendo puertas al reconocer. Entonces, en la adversidad es donde se prueba al hombre. Yo pienso que también hay que hacerse ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué fue lo que realmente perdí? ¿Me entiendes? Y yo creo que cuando nos preguntamos qué perdí, por ejemplo, cuando tú pierdes a tu padre, bueno, perdí a mi padre, perdí su compañía, perdí su amor, pero de pronto hay cosas que de pronto pierdes en ese proceso que tú puedes de pronto seguir haciendo sola para irte recuperando. Por ejemplo, en una pareja, ¿qué perdiste? De pronto perdí su compañía, perdí cuando ella me hablaba, pero si crees en ese Dios, debe haber un plan perfecto de que Dios tiene algo mejor para ti. Hay otra pregunta que también, por ejemplo, ¿a quién culpo por una pérdida? Porque volvemos otra vez a la culpa, que no siempre hay un culpable. Hay veces que en las relaciones nos sentamos y siempre como que hay relaciones que tú dices, no, tú tuviste la culpa, no, fuiste tú, no fuiste tú. Y como que es tan importante buscar quién es el culpable. Yo pienso que al final en una relación de matrimonio, por ejemplo, o de hermanos, no es importante buscar quién
es el culpable, sino poder perdonar y sanar, aunque el proceso no sea fácil. ¿Qué más nos podrías decir tú sobre esto? No, ¿para qué le vas a tratar de buscar culpa a alguien si ya lo que pasó, pasó? O sea, está bien sentir todo lo que, todas las emociones que, digamos Que son que necesarios. son necesarias, sí, pero al final pienso que todo eso es normal, todo eso se vale, como dices tú, pero al final está, uno puede tener fe y todo, pero al final está en manos de uno soltar y salir adelante, porque uno le ora a Dios y Dios está ahí, Dios está disponible siempre, Dios nos ayuda y nos extiende la mano, pero es cuestión de nosotros cogerle la mano y aceptar su ayuda. Y ya a veces me pongo a pensar para qué tratar de ponerle culpa a la persona, para qué tratar de buscar fallas y ya lo que pasó, pasó. O sea, y Sí, si, perdón, y si uno sigue tratando de buscar culpa, no sana y uno no sigue adelante. ¿Para qué vivir en el pasado? Sí. sí, exacto. Es importante y ahí es donde nos hacemos esta pregunta también tan importante que es cómo volver a ser feliz, ¿verdad? ¿Cómo vuelvo a ser feliz con algo que de pronto yo siento que me hace falta y como dijiste tú que es tan importante, o sea, vivir en mi presente. Porque hay veces que estamos viviendo en nuestro pasado y mientras vivamos en el pasado tratando de corregir qué fue lo que hice mal o qué fue lo que fallé o si también, tal vez hubiera hecho esto, en nuestro presente dejamos de pronto eh, vivir o compartir con los que están alrededor de nosotros, ¿me entiendes? Que no sabemos si lo vamos a tener mañana. Por ejemplo, hay veces que de pronto en una amargura, lo digo por mí, de pronto en una amargura, de pronto tengo a mi madre al lado y de pronto mi madre está hoy, pero quién sabe si mi madre esté mañana. Y hay veces que dejamos de vivir momentos y dejamos de vivir situaciones por estar en el pasado. Y también es importante como que sí estar ahí en ese presente y no en el futuro, porque hay veces que también no, y que va a venir mañana y será que yo no voy a volver a tener a alguien, o será que yo mañana más adelante si perdí una casa Dios no me va a regalar otra, o hay personas que pierden de pronto una empresa y están en su empresa, en su empresa, en su empresa. Dios siempre tiene algo mejor para ti cuando decides creerle, ¿verdad? Entonces la pregunta, ¿cómo volver a ser feliz? Yo pienso que podemos volver a ser feliz orando al Señor cada día, en cada instante de ese dolor, transformarlo en oración, en cada instante de pronto siento ansiedad, reconocerle y entregarle esa ansiedad a Dios. Si de pronto no es ansiedad, sino tristeza, Señor, yo te entrego mi dolor, mis lágrimas, mi tristeza, te la entrego. Si de pronto es, por ejemplo, hay personas que en cierto momento no duermen porque están pensando de pronto en esa situación, Señor, te entrego este momento, apodérate de mis sentimientos. Y creo que también es importante que reconocer nuestras emociones, pero saber manejarlas, o sea, cuánto tiempo vas a estar envuelto en esa emoción. ¿Sí me entiendes? Tratar de dar como pasos hacia adelante, como si fuera una escalera grande que tú vas dando pasito a pasito, pasito a pasito, para salir de esa emoción y no como envolverte en ella para caer en el abismo y no salir del abismo negro que estás en la cueva. Entonces, bueno, yo la verdad que pienso que cada dolor y cada sufrimiento nos acerca más a Dios. La verdad que quiero hacer una oración por todas esas personas. Vamos a hacer una oración, Santiago, por todas esas personas que están allá afuera, de pronto en un momento sintiendo dolor o de pronto sufrimiento o de pronto una apatía, de pronto falta de perdón o de pronto bravos con Dios. Eh, y que de pronto el Espíritu Santo los toque y el Espíritu Santo transforme ese dolor en fortaleza, transforme ese dolor en fe, transforme ese dolor en todo lo bueno que hay allá afuera cuando estás de la mano de Dios. ¿Quieres orar?
em, bueno, sí. Bueno, Señor, gracias por estar con nosotros, Señor. Reconocemos que hay veces que podemos pasar por unos momentos difíciles, momentos que quizás no estemos entendiendo cómo es tu plan, cuál camino tomar, no sabemos qué va a pasar. Pero es importante saber que todo está en tus manos, que todo lo dejamos en tus manos, que confiamos en ti, Señor, y que aunque estemos sintiendo esto, digamos que el dolor que sentimos ahora en el presente no se puede comparar con el gozo que nos va a dar, con la alegría que nos darás en el futuro cuando ponemos nuestra confianza en ti. Y te pido, Señor, que nos levantes, nos ayudes a sacudirnos de este dolor, que nos ayudes a aferrarnos a ti, a darnos cuenta de tú no, que tú no nos pones a sufrir, tú no eres el autor del sufrimiento, pero por medio de ese sufrimiento nos ayudas a darte la gloria a ti, nos preparas a ser esas personas que tú quieres que seamos. Amén. También yo quiero orar, pienso que, por ejemplo, cuando nos acercamos a la iglesia y vamos al Santísimo, dejar todas nuestras cargas ahí, hablar con Dios. Hay veces no es necesidad de hablarle mucho, sino de estar en silencio y decirle: Señor, aquí estoy, mi carga es tuya, mi corazón es tuyo, mis pensamientos son tuyos, mis emociones son tuyas, Señor, tómalas, Padre amado. Ir a ese Santísimo, de pronto sacar ese momento y reconocer que Él tiene el control de todo, que el Espíritu Santo se apodere de cada una de las personas que nos está viendo hoy, también de las que no nos ven, que pueda llenar cada uno de los corazones. Le pedimos también a Mamita María que interceda en oración por nosotros, para que sea Jesús, nuestro Dios, el sanador de todo. Bueno, y les quiero dar las gracias a todos por estar aquí en otro episodio de Una Mejor Versión de Mí. Muchas gracias, Santiago, por venir. Y bueno, gracias a todos y espero verlos pronto en otro episodio de Una Mejor Versión de Mí. Gracias. Chao. Chao.